Continuamos a través de la radio, continuamos por FM Tiempo, en el 100.9 del dial a través de tiemporojas.com. Como lo hacemos a menudo, siempre es un gusto saludar a Facundo Jaime, vocero del SECAITRA, para hablar de distintas cuestiones que tienen que ver con el manejo, ¿sí? Vocero del Observatorio Vial del SECAITRA. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes para vos también, muy bien, gracias a Dios. Bueno, y con una nueva encuesta, ¿no? En este caso, apoyacabezas y cinturones. La mayoría conoce su obligatoriedad y su función. Pero, ¿la encuesta qué nos dejó? Bien, te cuento. Para iniciar la encuesta le preguntamos a la gente qué sabía efectivamente sobre la obligatoriedad del uso de estos dos elementos de seguridad, tanto el cinturón como el apoyacabezas. El 93%, es decir, más de 9 de cada 10, nos respondió correctamente, pero yo creo que esto que te voy a comentar es por lo menos el dato más relevante e importante de esta encuesta, que es que ese 93% cuando aislamos las edades, cuando las dividimos por franjas etarias, notamos con un altísimo grado de satisfacción que la franja etaria más joven, de 16 a 29 años, nos respondió bien en un 100%, es decir, Ajá. hubo unanimidad de respuestas correctas, y déjame decirte que yo hace 8 años que estoy en el observatorio y hacemos este tipo de encuestas, y si no me equivoco es la segunda vez que tenemos una respuesta positiva en un 100%. Uno que suele ser muy crítico con la formación y la educación que tienen los jóvenes, hoy toca reconocerlos y desde mi lado por lo menos hasta aplaudirlos, porque que haya unanimidad en este tipo de respuestas habla muy bien de los jóvenes, independientemente, obvio, de que después, al momento de colocarse el cinturón, pueda haber alguna inconducta y que el uso no sea del 100%. Uh-huh. Bueno, son cuestiones obligatorias al momento de conducir. Esto no hace falta aclararlo, ¿no? Apoyacabezas y cinturones. La norma es muy clara con respecto a eso. El artículo 30 de la Ley Nacional de Tránsito establece que dentro de las medidas de seguridad que debe tener un vehículo, debe contar con el cinturón de seguridad y el correspondiente apoyacabeza. Obviamente, también hay un correlato en el decreto reglamentario sancionatorio, es decir, que frente al no uso de estos elementos, si un agente de constatación o una cámara fotográfica, un elemento tecnológico, constatase esta no conducta, digamos, es decir, no tener el cinturón de seguridad, muy posiblemente me podrían labrar un acta de infracción. La realidad es que en este punto, en mi opinión por lo menos, pasa a ser anecdótico, porque entiendo que la importancia y la relevancia del uso del cinturón y los cabezales va mucho más allá que una infracción de tránsito, sino que pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte en un siniestro de gravedad. Uh-huh. Al momento de consultar sobre si eran obligatorios justamente los apoyacabezas, los cinturones de seguridad, ¿qué resultados obtuvieron? Muy bien, le preguntamos a la gente si entendía que la obligatoriedad del apoyacabezas tenía que ver con una cuestión netamente de seguridad o de confort. También la respuesta fue muy positiva, el 77% nos respondió correctamente diciendo que es un elemento que tiene que ver con la seguridad. Entonces acá está el primer punto importante con respecto a esto. Si, por ejemplo, soy una mujer o un hombre, de hecho yo tengo el pelo largo y uso colita, hay veces que el apoyacabezas puede tornarse un poco incómodo. Es importante mencionar que acostumbrarse a retirar el apoyacabezas o regularlo en una altura en que quizás pueda ser más molesto, pero que no contenga el latigazo cervical propio de un siniestro vial, obviamente la efectividad de ese medio de seguridad no estará al 100%. La realidad es que a mí, cuando hablo de las formas y de los métodos de seguridad que habla la ley de tránsito, me gusta encararlo desde la óptica de los fabricantes de vehículos. ¿Por qué? Porque estos tratan de diseñar sus butacas entendiendo a los medios de seguridad como una integralidad. Es decir, que se diseña esa butaca entendiendo que el cinturón de seguridad va a estar siempre utilizado y que el apoyacabezas siempre a la altura reglamentaria. ¿Y por qué digo esto? Porque obviamente este cálculo de la distancia entre el cuerpo y la potencial activación del airbag también hace la diferencia al momento de un siniestro. Si no tengo el cinturón y por la inercia mi cuerpo se acerca a donde el airbag sale disparado, obviamente voy a recibir el golpe con mucha más violencia, y obviamente si bien en un cuerpo adulto esto no difícilmente me genere lesiones de gravedad, es cierto que el golpe va a ser mayor y que posiblemente tenga algún hematoma. Uh-huh. El apoyacabezas es 100% seguridad ante un accidente. Obviamente eso en cierto modo amortigua, ¿no?, el impacto.
No, en cierto modo no. La realidad es que al momento del siniestro, si no tenemos el apoyacabezas, nuestra nuca, nuestra zona cervical, podría acusar el golpe, podría replicar el golpe hasta, digamos, pasar los 180 grados, es decir, un ángulo plano. ¿Qué significa esto? Que el apoyacabezas, para regularlo correctamente, debe impactar, digamos, con la parte del cráneo que sobresale, es decir, la parte superior de la nuca, vamos a llamarlo. Entonces, ahí vamos a notar que si golpeamos contra el apoyacabezas la cabeza, justamente no va a permitir que nuestra zona cervical se flexibilice hacia atrás, que ese es el movimiento que generaría una lesión si es que en un siniestro viene con violencia, ¿no? Que es una cuestión lógica porque venimos a una velocidad, la inercia si nos golpeamos contra algo va a detenernos y obviamente la zona cervical va a recibir el golpe. Y es buena la aclaración porque explicar justamente cuál es el uso del apoyacabezas, que tampoco va a cualquier altura, por eso tiene la regulación de cada uno, ¿no? Que se sienta a conducir o de acompañante. Exactamente. De acompañante también, exactamente. Y otra cosa que quizá no es muy practicada y muy sabida por los conductores y acompañantes es la forma de controlar que ese cinturón de seguridad esté funcionando correctamente. Luego de que nos colocamos el cinturón de seguridad, lo óptimo sería sujetarlo por nuestro hombro izquierdo, que es el hombro que nos va a sujetar el cinturón, e intentar hacer un tironeo brusco del cinturón de seguridad. Eso lo que va a hacer es que se active justamente la traba del cinturón, simulando el movimiento que hace el cuerpo de inercia en caso de un siniestro. Si cuando hacemos ese tirón brusco notamos que el cinturón cede y no se traba, significa que puede haber algo que no esté en regla y que no esté funcionando correctamente ese cinturón. Contrario a esto, si tiramos el borde, digamos, de la parte superior izquierda del cinturón y encontramos una resistencia muy importante, significará que ese cinturón está andando correctamente. ¿Lo que debe apoyar en el apoyacabezas es la parte que sobresale del cráneo o eso debe quedar por sobre? Y el apoyacabezas... No. Exactamente. Si queda por sobre, significa que está mal regulada la altura de ese apoyacabezas. Tal cual. Exacto. Debe contener exactamente esa zona del cráneo. Si está muy abajo y esa zona del cráneo sobresale por encima del apoyacabezas, significa que lo tenemos demasiado bajo, hay que subirlo un poquito. Impecable. En cuanto a la gravedad de la falta, ¿hay diferencia entre el uso del cinturón y el apoyacabezas? Es decir, ¿es la misma gravedad de la falta? Sí, ambas son faltas graves, si bien están reguladas, la parte sancionatoria estamos hablando en artículos distintos. La parte del cinturón de seguridad está en el artículo 18, mientras que la parte del apoyacabezas está en el artículo, al revés. En el artículo 18 está la parte del apoyacabezas y en el artículo 34, 32, ahora se me hizo una laguna con el número, está el cinturón de seguridad. Lo importante es que para la ley de tránsito ambas conductas son consideradas falta grave y obviamente la sanción que se podrá acarrear estará con todas las prescripciones que la ley establece como para las faltas graves. Perfecto. Como siempre, Facundo, un gusto enorme escucharte porque nos enseña y son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Al momento de conducir, para la seguridad de uno y también para la seguridad del tránsito en general, por el otro. Realmente son muy interesantes las explicaciones que das y son realmente muy, muy aportadoras en cuanto al momento de conducir. Si querés agregar algo más sobre esta encuesta, te escuchamos. Si no, te saludamos hasta un próximo contacto. No, la última reflexión es un poco lo que siempre tratamos de hablar, que este tipo de encuestas no trata de hacer otra cosa que hacer que la gente autoevalúe su comportamiento y en caso de que se despegue mucho de la norma y que sean habituales esas inconductas, ir tratando de limar estas asperezas y estas conductas a lo largo del tiempo para generar un cambio más macro y como vos decías, siempre tratar de cuidar la vida propia, la de la propia familia y obviamente la de terceros. Así que el placer de siempre, saludarte y muy agradecido. Saludo grande. Un abrazo, Facundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro. Facundo Jaime, vocero del SECAITRA. Facundo Jaime, hablándonos sobre, en este caso, una nueva encuesta del SECAITRA. ¿Sí? Apoyacabezas y cinturones. Bueno, se sabe que además de la documentación obligatoria que los conductores deben llevar al momento de conducir, hay elementos que también son obligatorios. Por ejemplo, los apoyacabezas y los cinturones. Era muy clara la explicación de Facundo de cómo
de cómo debe usarse el apoyacabezas, que no va en cualquier lugar. Bueno, sobre el tema, se hizo un sondeo del Observatorio de Secaitra, la cámara que nuclea empresas productoras de software vial en hogares de la ciudad de Buenos Aires y de Gran Buenos Aires, indagando sobre la obligatoriedad y la función de los elementos. En primer lugar, considera que son obligatorios los apoyacabezas y los cinturones de seguridad. 9 de cada 10 contestaron correctamente que tanto cinturón como apoyacabezas son obligatorios. 4% dijo que solo los cinturones lo eran. 2,4% sostuvieron que solamente los apoyacabezas tenían obligación de utilizarlo. Bueno, analizando la edad, se supo que el 100% de los jóvenes de entre 16 a 29 años contestó correctamente, mientras que el porcentaje disminuyó a 88% en los adultos de 30 a 49 años. Muy interesante la charla, porque muchas veces se sabe que está el apoyacabezas, se sabe que está el cinturón, se utiliza mal el apoyacabezas, no se utiliza el cinturón de seguridad. Bueno, artículo 30 de la Ley Nacional de Tránsito, que plantea los requisitos para los automotores, establece que dispositivos mínimos de seguridad para circular, los correajes y los cabezales son obligatorios, de eso no hay ninguna duda. No utilizarlos en ambos casos son una falta grave. Bueno, también el sondeo preguntó con respecto a los apoyacabezas, ¿cree que tiene una función relacionada a la comodidad o la seguridad de las personas? El 74% sostuvo que está relacionado a la seguridad y el 16,2% que está vinculado a la comodidad. El 9,6% eligió la opción está relacionada con ambas cuestiones. Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial del Secaitra, comentándonos sobre esta nueva encuesta. Apoyacabezas y cinturones. La mayoría conoce su obligatoriedad y su función.